El propósito supremo que Dios tiene para cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen y semejanza de su amado Jesucristo. Satanás tuvo éxito en el huerto de Edén cuando tentó a Eva diciéndole: seréis como Dios. Eva y Adán cayeron en la trampa satánica al desobedecer el mandato de Dios, debió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese día, el hombre siempre ha querido ser como Dios. De hecho, la raíz de los misterios que habitan en el deseo del hombre de ser como Dios. Pero no sabe, y su deseo es hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende usted bien lo que quiere decir el ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios? ¿Es estable que solo será una realidad en el cielo? ¿Hay alguna manera de que seamos semejantes a Cristo en esta vida? Te invito a escuchar al pastor Stanley, que nos habla de el Dios que se interesa y desea conformarnos a su imagen. Y en esta edición de En Contacto, hay tanto dolor, sufrimiento, desilusión y dificultades en este mundo, que muchas personas se preguntan honesta y sinceramente: ¿será cierto que Dios se preocupa por nosotros? Al ver las circunstancias en que se encuentran, ellos piensan que si Dios en verdad se preocupara por ellas, no estarían sufriendo ni teniendo los problemas que tienen, ni estarían siendo maltratadas. Ahora, debido a que las circunstancias tristes nos traen llenas frustraciones y angustias, nos preguntamos: ¿será cierto que Dios en verdad se preocupa por nosotros? Pero la realidad es que no importa lo que estemos pasando, eso no es señal de descuido de parte de Dios por nosotros. Nos daremos cuenta del cuidado de Dios a pesar de las circunstancias. Una vez que entendemos lo que Dios se propone al permitir las dificultades, la adversidad y las cosas que suceden en nuestra vida y que no podemos comprender. La Biblia nos dice que Dios nos ama tanto y se preocupa tanto que se ha revelado en nosotros. O sea, que Él se ha dado a conocer de tal manera a la humanidad que si no lo hubiera hecho así, nunca lo hubiéramos conocido. Él se preocupa tanto por nosotros que ha querido rescatarnos de la muerte eterna y salvarnos del pecado, porque desea establecer y mantener una relación personal con nosotros. Imagínense, amado oyente, el Dios de la gloria no solo está interesado en salvarnos, sino también en establecer una relación personal y diaria con cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso e inefable. Ahora, esto nos lleva al mensaje de hoy, que se titula Un Dios que se preocupa tanto que desea conformarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver 3 versículos muy importantes de la Escritura que nos hablan del gran propósito de Dios para nuestra vida. Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Estos son 3 versículos muy conocidos, pero a menudo solo leemos hasta el 28, porque queremos que todas las cosas nos salgan bien. En el versículo 28, Pablo empieza diciendo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La Biblia nos dice que Dios tiene un propósito que está por encima de todos nosotros, un propósito supremo en todas las cosas que Él hace. Por ejemplo, no sabemos por qué el Señor nos ha permitido quedarnos hasta ahora aquí en la tierra y todavía no nos ha llevado a su presencia. A veces algún viejito ya muy entrado en años se siente inútil y tal vez tenga la salud muy quebrantada y se pregunta por qué Dios no me lleva conmigo. No puede ser que alguien sufra un terrible accidente del cual no se esperaba que nadie saliera con vida. Un muere y otro no sufre ningún daño, sale completamente ileso. Bien puede preguntarse cómo es que yo salí con vida, ¿por qué Dios me ha dejado aquí? Quisiera responder a esta pregunta que muchos se hacen. No importa si usted tiene 9 años de edad o 90. Voy a decirle por qué Dios le ha dejado aquí y qué es lo que Él se propone hacer en su vida. Quiero que vea lo que dice el versículo 28. A lo que conforme a su propósito son llamados. A través de las epístolas del apóstol Pablo, encontramos a menudo estas mismas palabras hablándonos del propósito de Dios, del propósito de su voluntad. Es decir, que Dios se propone hacer algo. Y según este pasaje, lo que Dios está haciendo es conformándonos
a su imagen. Dios no está interesado tan solo en salvarnos y librarnos de la condenación eterna, sino que Él tiene un propósito aún mayor para nosotros. Al hablar del gran propósito, del propósito supremo que Dios tiene para el mundo, el universo y para su iglesia, no podemos hacerlo sin antes hablar del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y en particular del propósito que Él tiene para usted. Nos dice aquí en este pasaje de Romanos 8 que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, que resulta ser el mismo propósito para todos. Así que, si usted se pregunta por qué Dios le ha dejado aquí, voy a pedirle que me escuche con atención y encontrará el porqué. En primer lugar, veamos el plan de Dios desde el principio. Su plan fue el de crear al hombre, después de haber creado al mundo. Crear al ser humano para ponerlo en esta tierra y llenarla de hombres y mujeres que llevaran su imagen y semejanza. Voy a pedirle que abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Recuerden que es en este pasaje donde la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están hablando de lo que iban a hacer. En el versículo 26 de Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ponga atención a esto. Dice que el plan de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza para poblar esta tierra con personas que llevaran esa imagen y semejanza de Él. Pero hubo una interrupción a este plan. Esa interrupción la encontramos en el capítulo 3 de Génesis, el cual nos explica lo que pasó. Recordemos que Satanás, el ángel caído, aparece aquí en la escena tentando a Eva, la cual sucumbe a la tentación. Y en el versículo 7 de Génesis 3 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después nos dice la Biblia que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día, buscando a Adán y Eva. Desde luego que él sabía dónde estaban, pero él quería que ellos se dieran cuenta dónde estaban. Ahora lo primero y lo más importante que Adán y Eva perdieron al desobedecer fue la semejanza a su creador, o sea, perdieron la imagen y semejanza de Dios. Desde luego que esto no fue una decepción para Jehová Dios, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Para el Señor no fue una sorpresa que Adán y Eva pecaran contra él y perdieran esa semejanza. Pero aunque hubo una interrupción en el plan divino, Dios no cambió su plan maestro de poblar esta tierra con personas que llevaran su imagen y semejanza, porque Dios, sabiendo lo que pasaría, tenía de antemano un plan alternativo para lograr su propósito. Ahora pasemos a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y recordemos lo que dice aquí en cuanto a nosotros. En el versículo 4 de Efesios 1 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Quiere decir que aún antes de la creación Dios escogió hacer algunas cosas. Dice este versículo que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, para que llevásemos la imagen y semejanza de Dios Padre. Luego dice que nos predestinó para ser adoptados. Leamos en Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note, amablemente, que Dios no tuvo que reaccionar sorpresivamente a lo que hicieron Adán y Eva, porque a Dios, que nos escogió antes de la fundación del mundo, y como ser omnisciente que es, nada le toma por sorpresa, ni nada lo decepciona, porque Él lo sabe todo. Así que la caída de Adán y Eva no fue una desilusión para el Señor, no fue algo a lo cual Él tuvo que reaccionar de emergencia para ver qué hacía. Más bien Él tenía decidido desde antes de la fundación del mundo lo que iba a hacer en cuanto a la caída del mundo. Fue en ese entonces cuando Él planeó la redención, la salvación y el perdón de la humanidad. Por eso
Cada uno de nosotros ha sido llamado según el propósito de Dios, y ese propósito es que veremos la imagen y la semejanza de Él. Entonces, el Señor está haciendo algo en nosotros, al permitir o mandarnos situaciones y circunstancias difíciles, fracasos, éxitos, el pecado, buenos tiempos, malos tiempos, enfermedad, salud, dificultades, pruebas, tribulaciones, sufrimientos, gozo, paz, alegría, etc. Nos dice que Él está permitiendo y usando todas esas cosas para nuestro bien. Quiero que se dé cuenta que Dios tiene que ver con todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene en mente un propósito supremo para nosotros, y ese propósito es el de conformarnos a la imagen de su Hijo, que reflejemos esa imagen de tal manera que cuando estamos con otras personas, ellas vean a Cristo en nosotros y sientan que en nosotros hay algo más que lo terrenal. Por eso es que Él está controlando todas las circunstancias de nuestras vidas, sean malas, buenas o lo que sean. Porque Él tiene un propósito y una meta en mente, que es la de usar todas las cosas. ¿Para qué? Para seguir conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, yo sé lo que usted está pensando y voy a mejor dicho, voy a despejar sus dudas. Dice en este pasaje de Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por cierto, que nos gusta mucho citar este versículo. Decimos, sí, el Señor me está bendiciendo. Es como dice la Biblia, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero cuando fracasamos decimos, Señor, ¿qué ha pasado? El Señor nos dice, pues estoy haciendo lo que prometí, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Señor, lo sé, yo lo sé, pero sigo haciendo lo que te prometí hacer. ¿Qué fue lo que me prometiste, Señor? Te prometí conformarte a la imagen de mi Hijo, y he tenido que hacer algunas cosas que no te gustan y que no esperas en tu vida para lograrlo. No hace mucho me encontré en una situación semejante. La verdad no me gustó lo que estaba pasando. No sabía por qué estaba pasando y se lo dije al Señor varias veces, pero Él no se inmutó para nada ni cambió su horario en lo más mínimo. Un día estaba de rodillas orando, diciéndole al Señor estas cosas, recordándole de mucho que estaba sufriendo y que ya era suficiente para mí y que no entendía las razones. En eso, unas palabras cruzaron conmigo. Fue algo que el Señor me hizo recordar y que yo había notado hacía unos 2 años. Precisamente, para un mensaje que había predicado en cuanto a este tema, el Señor me dijo, ¿recuerdas la oración que dijiste que hicieron? Y me acordé instantáneamente, porque esta es la oración que uno debe hacer cuando se encuentra en dificultades, pruebas y fracasos en la vida. Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en esta situación? Y tan pronto como hice esta oración, el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, santidad personal. Ni siquiera tuve que esperar por la respuesta. Inmediatamente me di cuenta, santidad personal, todo lo que sucede en nuestras vidas, fracasos, éxitos, buenos tiempos, mucho dinero, nada de dinero, amigos, sin amigos, ratos de gozo, de soledad, Dios lo está usando todo. ¿Y qué es el pecado, pastor? Me dice usted. Pues esa es la pregunta que quiero contestar. En primer lugar, Dios nunca inicia el pecado, jamás, pero siempre lo usa aún en la vida del creyente. Aunque nunca podremos justificar nuestra desobediencia, sin embargo es cierto que todos fracasamos y a veces pecamos. Cuando esto sucede, podemos hacer una de 2 cosas. Podemos caer en la autoconmiseración y lamentarnos y reprocharnos de lo inmundos que somos, diciéndole al Señor que tan solo somos pecadores salvados por gracia, inútiles, fracasados. Y le decimos una serie de cosas sin sentido. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta situación? Después de confesar y arrepentirnos, Él quiere que le digamos, Señor, ¿cómo vas a usar esto en mi vida para conformarme más a tu imagen? Esa es la pregunta clave que debemos hacer, porque Dios va a tomar todas las cosas buenas y malas y Él va a hacer algo.
Vemos otra vez ese versículo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforman su propósito son llamados. O sea, Dios está usando todas las cosas para el bien de los que aman. Todos los que amamos al Señor pecamos contra Él. Tenemos fracasos en la vida, tomamos malas decisiones, pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Él está tomando mis malas decisiones, mis fracasos, mis dudas, mis decepciones, mis angustias, mis temores. Todas las cosas Él las está tomando para conformarme más a su imagen. Ahora, ¿cómo es que Él está haciendo esto? Lo hace al hacernos ver que en nosotros mismos no tenemos ninguna fuerza ni poder. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Tenemos que depender completamente de Él para hacerlo. Eso nos lleva a poner nuestra fe en Él. Y cualquier cosa que nos haga poner nuestra fe en Él y concentrarnos en Él, nos va a ayudar a ser conformados a su imagen. Yo compartí con un hermano lo que Dios me había enseñado en cuanto a la santidad personal. Se quedó en silencio por unos momentos y después me dijo: ¿qué quiere decir eso de santidad? La santidad es pureza absoluta de pensamiento, de acción, de conducta, de no devenir, no importa lo que pase. Para que Dios nos pueda conformar a la imagen de su Hijo, Él tiene que tratar con toda nuestra vida que no se conforme a la imagen de Cristo. Toda actitud de nuestro corazón y de nuestra mente, toda acción, todo deseo, todo plan, toda meta, todo propósito, y todo aquello que no se conforme a lo que Él está haciendo tendrá que ser eliminado. Y Dios hace de estas cosas un gran blanco espiritual. Permítame decirle, amado oyente, que Dios nunca ha fallado. Él siempre da exactamente en el blanco y nunca fallará. Él pone un modelo para nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros planes, nuestras metas. En todas estas cosas y otras, Dios pone un modelo si estas no se conforman a lo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Las quita o las cambia? Quiero que leamos ahora 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, que cuando nos convertimos a Cristo, llegamos a entender cosas que antes no entendíamos. Versículo 17, 2 Corintios 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ponga atención al versículo 18. Por tanto, nosotros todos, los que somos creyentes, mirando a cara descubierta, porque tenemos entendimiento, como en un espejo la gloria del Señor, somos, hoy a tiempo presente, transformados de gloria en gloria, o sea, de un nivel de gloria a otro en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Justamente esto es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cada día estamos siendo transformados en la misma imagen de un nivel de gloria a otro, lo que significa que seguimos adelante en nuestra vida cristiana. Ahora hay veces que retrocedemos, cuando desobedecemos al Señor, vamos, marcha atrás. Pero dice aquí que estamos siendo transformados. Dios está actuando en nosotros todavía, porque su meta para nosotros no es la inactividad, ni la comodidad, ni el placer. Su meta es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y para esto Él nos ha dado dos grandes recursos. Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 1. Quiero que ponga atención a esto que dice aquí en el versículo 3, 2 de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, o sea, Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a lo espiritual. Versículo 4, 2 de Pedro 1. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos está diciendo aquí que tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él nos dice: voy a permanecer en vosotros y vosotros en mí.
La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, quien es el que manifiesta la vida de Cristo por medio de nosotros. Así que Dios no nos dice, muy bien, ahora usted necesita ver cómo hace para ser como Cristo. Muchos de nosotros ya hemos tratado eso y nos hemos dado cuenta de lo vano e inútil que es. En cambio, lo que Dios quiere que hagamos es esto, nos dice Él: si quieren llevar la imagen del Hijo, permitan que mi Santo Espíritu que mora en ustedes manifieste la vida de Cristo por mí. Dios no nos está pidiendo grandes esfuerzos ni conquistas. Sencillamente nos pide que permitamos al Espíritu Santo que manifieste la vida de Cristo que está en nosotros. Nuestra única responsabilidad es andar en sumisión al Espíritu, para que Él sea el que viva y manifieste la vida de Cristo en nosotros. Porque la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es que somos conformados a la imagen de Cristo? Escúcheme, enfrentando toda experiencia y circunstancia en la vida, sabiendo que Dios está detrás de todas las cosas, y diciéndole al Señor: Señor, ¿cómo puedes usar esto en mi vida para confirmar más a tu imagen? En segundo lugar, permitiendo que el Espíritu Santo manifieste por medio de nosotros la vida de Cristo, momento tras momento y día tras día. Eso es lo que quiere decir andar en el Espíritu. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu, no del fruto del creyente. Cuando permitimos que el Espíritu Santo manifieste ese fruto, entonces empezamos a llevar la verdad de Dios. Por eso, amable oyente, no importa su edad, si es niño o anciano, este es el gran propósito de Dios para su vida. Y quiero invitarle a que tome el primer paso, recibiendo a Cristo en su vida como su Salvador personal, y diciéndole que usted desea recibir lo mejor que Él tiene para usted, porque lo mejor que Dios tiene para su vida es que usted lleve la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¡Qué gran amor el de Dios! El querer que seamos como Él. El mensaje de hoy nos ha exhortado a que nos sujetemos a la voluntad de Dios para que Él nos haga conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por habernos brindado con su compañía en esta edición de hoy. Nuestro propósito es que estas enseñanzas bíblicas sean de edificación para su vida espiritual. Amado oyente, hemos visto que el propósito eterno y supremo de Dios para su vida es conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Imagínense qué cosa más maravillosa, que Dios haya pensado en usted. Señor, le invito a que entregue su vida, Señor, si es que no lo ha hecho. Y dígale que usted desea que Él lleve a cabo su obra y su plan en su vida, para que el nombre de Cristo sea glorificado en usted. Vamos al Padre Celestial, que le multiplique su gracia y su paz. Bendiciones. Y hasta pronto.